aumentó a 53 el número de muertos, de los migrantes muertos, que fueron encontrados en un tráiler abandonado en las cercanías de la ciudad de San Antonio, Texas, hace algunos días. Los dejaron encerrados en una caja de tráiler que es puro metal, y las temperaturas subieron a 30 y tantos grados. Pues se murieron de una manera espantosa. Se mueren de sed, se mueren de calor. O sea, los desalmados que ahí los dejaron, aparentemente ya han atrapado a 3, incluido el que iba manejando el camión. Eran 67 personas, ya son 53 muertos. Los otros no están en la mejor condición del mundo. Al menos 27 de los muertos eran mexicanos que estaban huyendo de una mala situación económica en nuestro país, que puede ser ancestral y que es ancestral. El problema es que también pasa en Estados Unidos, no nos hagamos tontos. Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, dijo que el vehículo comenzó su recorrido en Nuevo Laredo, Texas, y llegó a San Antonio. Es un recorrido 3 horas y media. Dice, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria estadounidense, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del 27 de junio en Encinal, que está a 56 kilómetros de la frontera, y de Cotula, Texas, que está a 109 kilómetros de la frontera. Después de ello fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera y a 50 kilómetros de San Antonio. Ahí lo dejaron. Estamos hablando que el camión, el tractocamión, estaba dentro del condado de Béjar, que es el condado donde está San Antonio, Texas. El señor comisionado del INAMI, Garduño Yáñez, dijo que se investiga el origen de la movilidad del vehículo, hipotéticamente que estuvo estacionado en una localidad de el Valle de Río Grande, allá en Texas. Esto es terrible, lo que estamos viendo. Lo peor del caso es que no es nada nuevo. Ahora, mucha gente está diciendo, ¿por qué no los pudieron detectar al cruzar la frontera? Porque son miles de tractocamiones los que cruzan diariamente y no pueden revisar todos. Y los traficantes de personas dicen, vamos a lanzarnos, y van con las probabilidades. Así como los que llevan drogas. Es la ley de las probabilidades. Hay mayor probabilidad que no te pesquen a que te pesquen. Y aquí no sabemos bien a bien por qué dejaron estacionado el camión y abandonadas a estas pobres personas. Marco, tú vives cerca de la frontera. ¿Cuántos? Y una frontera que no está tan transitada, y de repente, ¿cuántos tractocamiones no están pasando de un lado para otro? Desafortunadamente es una cantidad que no se puede tener dimensión. No hay ninguna estadística al respecto, pero por lo que se percibe a través de las noticias que se captan en diferentes fuentes, es un fenómeno bastante importante y en crecimiento, porque es un negocio para muchos de estos grupos delincuenciales y se está convirtiendo inclusive en una fuente que compite con el tema de las drogas. Es un tema terrible que habría que ponerle mayor atención desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de los programas para poderlo resolver, porque no veo programas efectivos al respecto. Yo aquí tengo un dato de hace un año. El 80% del comercio entre México y Estados Unidos circula por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Y en esta carretera diariamente hay 14,000 tractocamiones. Es una locura. Quienes hemos estado en Laredo, cruzando la frontera Nuevo Laredo hacia Laredo, es una fila interminable y no pueden checar todos. Y claro que tienen equipos y claro que esto y aquello, pero hay quienes ya están afirmando que la trata de personas es un negocio más rentable que la trata de drogas. Más rentable. Cada persona que vas a cruzar te paga un promedio de $5,500, y lo único que hace es subirlo a un camión y tratar de pasar la frontera. Las drogas implica, hijo, hay que fabricarlas, hay que traerlas de Colombia. Más complicado, ¿no?
Entonces está creciendo mucho y es tanto dinero que esto tampoco exime que pueda haber mucha corrupción de ambos lados de la frontera, en donde funcionarios que tanto del lado mexicano como de Estados Unidos en las aduanas, pues no son los mejores pagados del mundo, no son los mejores niveles académicos, ni nada de eso, pues una corta siempre les cae muy bien y para voltear al otro lado. Luis Miguel. Hace algunos años, 2010, si no recuerdo mal, Moisés Naim publicó un libro que se llama Ilícito. Y lo que dice es importante entender a las mafias criminales como empresas de logística. Ellas controlan una ruta en donde lo mismo pasan personas que drogas, que armas, en las dos direcciones. Él comentaba del libro, él empezó como funcionario del Banco Mundial a coleccionar recortes de periódico de noticias criminales y se empezó a encontrar como muchos patrones en común. Dice, resulta que alguien al que detienen en contrabando de muñecas, quiero decir juguetes, participa en una banda que también trafica personas, que también trafica drogas, etcétera. Una cosa que me llama la atención de la información que empieza a correr a cuentagotas es, ya tenemos el hora a hora en Estados Unidos. Ahora nos falta el hora a hora en el lado de la frontera mexicana. Es decir, obviamente no llegaron, no se aparecieron desde el metaverso y aparecieron en algún momento de la carretera. Es decir, ¿cómo llegaron? ¿Cuál fue la ruta en México? ¿Quién los apadrinó? ¿Quién los cobijó? A ver si nos avisan. De acuerdo a un artículo que aparece en la revista Forbes hace un año, el negocio del tráfico de personas, en ese año los datos son para el año 2020, 2019, el mercado del tráfico de personas en 2019 llegó a los 150,000 millones de dólares a nivel mundial. Es de los negocios que más rápidamente están creciendo. Obviamente el tráfico de personas de Centro, Sudamérica y el resto del mundo a través de México para llegar a la frontera y pasar la frontera con Estados Unidos es impresionante. Hay bandas que llevan gente a Europa, o sea, está muy complicado y parece que los gobiernos no pueden hacer nada porque cuando tú tienes un negocio de 150,000 millones de dólares, pues tienes muchos dólares con qué corromper a funcionarios de cualquier lugar. Luis. Justo para allá iba mi comentario. A ver, las capacidades operativas de ambos gobiernos pues palidecen frente a la capacidad económica de estos grupos delincuenciales, ¿no? Ellos tienen recursos ilimitados. ¿Por qué? Porque el negocio se los permite. Y en cambio los estados, ¿no? Y me refiero a naciones-estado, pues tienen recursos finitos. Y la capacidad de combatir o de prevenir de manera adecuada este tipo de ilícitos, pues cada vez se ve más complicada por el volumen de operación que implica no solamente este trasiego de personas, sino el trasiego normal de bienes y de mercancías que todos los días circula por estas fronteras. Entonces es muy complicado y ahí es donde muchas veces el discurso de Andrés Manuel hace lógica, que es atacar las causas, ¿no? Si no puedes combatir frontalmente estos delitos, ataca las causas del delito. Pero atacar las causas implica un montonal de dinero que este país no tiene, número uno. ¿Cuáles son las causas? Pobreza. En México llevamos 200 años combatiéndola y ahí la llevamos muy mal. Sistemas educativos eficaces que generen trabajadores altamente productivos que ganen altos ingresos. Otro fracaso. México y los planes del presidente, a ver, está repartiendo una lana y estoy de acuerdo con sus planes sociales. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora sí, son moneditas de a centavito donde la gente necesita billetes de a 100 pesos. Marco. Ojalá que esta tragedia destape toda la cloaca que hay de corrupción de parte de las instituciones responsables de ambos lados, no solamente de Estados Unidos, también en México. No la va a destapar. Me duele mucho decir que no la va a destapar.
Porque las autoridades del gobierno federal de Estados Unidos ahorita no se pueden dar el lujo de un escandalazo que el 36% de aprobación que tiene Joe Biden se baje a 30%. O sea, también hay política, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Terrible tragedia, terrible tragedia. Vamos a los mensajes, regresamos.